Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Vamos a hablar de la estructura jerárquica en las empresas. Últimamente los jefes así de 60, 55 años, gerentes, prácticamente ya no son las figuras en la estructura jerárquica, sino que son jóvenes de 30, 31, 35, en comparación ya con los adolescentes que se siguen sumando a los trabajos. Hablamos de los adolescentes de 18, 19 años. Está con nosotros Daisy, una amiga experta en recursos humanos que nos visita. Daisy González, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo se viene dando últimamente? ¿La estructura jerárquica en las empresas va desapareciendo? ¿Es obsoleta prácticamente? Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación. Bienvenida, Buenas noches a la teleaudiencia. En realidad que estos tiempos de mucho dinamismo dentro de lo que es el mercado, no solamente aquí de Paraguay, sino mundial, exigen ciertos cambios en recursos humanos y en el talento dentro de las empresas. Y bueno, la gente joven exige con esa energía que va ingresando ciertos cambios. Eso implica que la estructura, esa estructura dura, esa jerárquica que antes verticalista, que mantenía a sí mismo una distancia muy grande entre el gerente, entre el jefe y el empleado, eso hizo como que se flexibilice y obliguen a los gerentes o a los líderes de las empresas a abrirse un poco más y a ablandar esa estructura de manera que puedan trabajar en equipo, porque el trabajo en equipo se instaló como una metodología de trabajo, como una forma de ayuda multidisciplinaria dentro de las empresas, y es lo que hizo que se tomen ciertas decisiones distintas o fuera de lo que es la estructura. Es decir, por ejemplo, un gerente de marketing puede trabajar con el gerente de ventas, con el gerente comercial. Todos quizás sean gerentes, pero todos sumando dentro de una misma línea. O quizás no sean todos gerentes, sino uno jefe, uno supervisor, o quizás hasta hoy en día las empresas modernas estilan a no ponerle una etiqueta gerencial. Encargado, líder de proyectos, líder de un sector, líder de otro, de manera a no generar esa distancia que la gente joven como que choca un poco. Bien, entonces, es cierto. Y tiene que ver con la elasticidad, la rapidez, el mundo cada vez más rápido, los negocios también. Las empresas tienen que ser muy dinámicas, no solamente físicamente, sino también preparadamente, en todo sentido. Exacto. Las diferencias ya no sean tanto. O sea, el gerente es uno más, los nuevos empleados se suman al nuevo equipo de manera bastante interactiva. Y es un modelo ya, quizás, que se vive a nivel internacional, ¿no? Que se viene a nivel internacional y que se está instalando aquí en Paraguay. De hecho, que incluso, como bien lo decías, incluso el espacio físico, hoy en día uno ve a las empresas que tienen un vidrio, que las puertas tienen acceso a la visibilidad de la persona que está haciendo oficina. Entonces, eso también ayuda, digamos, a la cercanía. De repente una puerta abierta, que se puedan tutear. Antes era como impensable tratarlo de voz a tu jefe, sin embargo... Era una ofensa. Exactamente. Exactamente, y ese tipo de cosas hicieron que cambie, digamos, la forma en que uno se relaciona con los demás. O sea, ahora es todo muy bidireccional, o sea, se estila al liderazgo democrático más que nada, porque los empleados lo que buscan es una persona a quien respetar, a quien admirar, de quien aprender, y eso más que nada se va ganando hoy en día el líder y no precisamente es como algo dictatorial. Bueno, ahora, en el sentido de la producción, esto genera una mayor facilidad, mayor diálogo en la empresa, y en cuanto a la producción y a las exigencias, ¿en qué favorece todo esto? Bueno, se vio, ¿verdad?, que este cambio que se fue dando a través de estos últimos tiempos ha generado mayor eficiencia dentro de los profesionales que están trabajando en las empresas. El tiempo de trabajo es más efectivo, la forma de trabajar multidisciplinaria en que uno le ayuda al otro, valora el aporte del compañero, el trabajo en equipo, la escucha activa por parte del superior directo. Eso también hizo que por otro lado, se pueda trabajar de forma más armónica y no se desgasten tanto las relaciones interpersonales que hoy día hacen al clima laboral en una empresa, que es fundamental. Por eso es que tantas empresas ahora están preocupadas, digamos, dentro de su talento humano, cómo efectivizar, cómo hacer que se sienta bien, qué beneficios le puedo dar. O sea, lo que se llama el salario emocional. Interesante, o sea, el salario extra, pero que no se percibe, pero que favorece al desarrollo del buen ambiente, del buen clima en las empresas. El buen ¿no? clima. ¿Cuáles son las características de este tipo de ejecutivos últimamente que llegan a las empresas y que generan otro tipo de ambiente? Bueno, normalmente se caracterizan por desarrollar ciertas competencias,
como por ejemplo el liderazgo democrático participativo del que veníamos hablando, de generar una escucha activa entre todos sus colaboradores, en aprender también de sus colaboradores, en tener, como decíamos, ese diálogo activo y esas ganas, digamos, de que el equipo sobresalga. No se ve a la figura individual, sino al equipo como un todo, de manera que todos puedan crecer, de manera que todos puedan llegar al objetivo y que todos vayan sumando desde sus posiciones respectivas a ese objetivo que se plantean dentro de las empresas. Bien, ¿cuál sería el aspecto negativo de todo esto? Digamos, la posibilidad de que los jóvenes, la carrera cada vez más corta, o tienen la posibilidad de iniciar una actividad de manera independiente. En realidad que los jóvenes van, digamos, teniendo una tendencia a tomar carreras más cortas y quizá varios cursos después. O sea, de tomar una carrera de 6 años y luego de 6 de vuelta y luego de 6 para tener... Todo muy light, muy light. Es como ya cansador y desgastante y es menos factible que uno pueda conseguir más cosas dentro de la dinámica actual del mercado laboral. Entonces, lo que se estila es hacer una carrera relativamente corta de 4 o 5 años y luego un máster, un posgrado de 1 o 2 años que lo ayuda a complementar diversas áreas para enriquecer su formación integral, porque eso es lo que se ve. Lo que me doy cuenta es que justamente es la tendencia. En la mayoría de las empresas, ya sea de prestación de servicios, industrias, la cantidad de jóvenes que se están sumando al mercado es realmente impresionante. Es así. Incluso es, como decías, carne fresca, realmente, carne fresca para el dinamismo de la empresa. Es la tendencia. ¿Y en Paraguay hace cuánto que se inició con todo esto? Y en Paraguay estamos como hace 3 años con esta tendencia y la gente joven inyectó como esa energía y ese modernismo que hacía falta, porque tengamos en cuenta que la tecnología va avanzando, nosotros tenemos que estar al tanto, entonces las empresas también, eso tiene que ver también con un costo, con el tiempo, con la efectivización del trabajo y demás. Entonces la gente joven como que inyectó todo eso y fue positivo, o sea, fue un cambio positivo, y la gente que estaba liderando y que tenía ya cierta trayectoria o cierta edad dentro de una posición de liderazgo, va tomando ciertas estrategias. Por ejemplo, el coaching es algo importante que toman como herramienta, de manera que puedan saber tener esa apertura, tomarla de la mejor manera y hacer que eso sea más productivo, porque ese es el fin. Excelente. Vamos a hablar de la figura del coaching la próxima oportunidad. ¿Cómo no? Gracias, Daisy, por estar con nosotros. Una vez más, Daisy González, experta de Jobs en materia de recursos humanos. Atienda. Fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.